Él lo vamos a presentar porque se llama Jaime Casacuberta y es experto en programación neurolingüística. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Hola, hola. Bien, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Hola Jaime, bienvenido. Qué placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Jaime, para comenzar la conversación queremos que nos cuente qué es la neurolingüística. Partamos de la base. Partamos. Voy a hacer uso de mi capacidad de síntesis. No sé, hoy día tú sabes que los medios digitales nos entrenan para hacer todo muy sintetizado. La palabra programación neurolingüística, la PNL, la programación significa educación mental. Cuando yo digo que voy a programar a alguien o me voy a autoprogramar, lo que estoy diciendo en realidad es voy a educarme mentalmente o voy a educar mentalmente. Y concretamente se refiere a la forma en que procesamos la información. La PNL no se fija en los contenidos, sino que en la forma. Las personas procesan la información que perciben de distintas formas. Así que si yo quiero cambiar la forma de procesar lo que estoy percibiendo, estoy reprogramando. Neuro hace referencia al sistema nervioso porque este cambio es un cambio que tiene un correlato en las neuronas. Cada vez que yo modifico mi forma de pensar, estoy generando nuevas conexiones neuronales. Hay una base biológica en esto. Y lingüística, porque el lenguaje es el equivalente al software en un computador. El lenguaje es lo que nos permite reprogramar nuestro cerebro. Eso es en esencia. Sí, a mí me pasa como en lo que estás hablando también cuando uno ve que hay gente que es como súper optimista, ¿no? O como que uno puede tener el mismo problema, entre comillas, pero lo aborda desde otro lado. Y yo creo que también tiene mucho que ver con lo que se autodice de sí mismo, ¿no? Es como yo tomo otra actitud. Por supuesto. Mira, hay una forma muy interesante de abordar esto que está en relación a la inteligencia emocional. En una palabra, la inteligencia emocional se refiere al manejo que tú puedas tener respecto de tus propias emociones o incluso de las emociones de otros, ¿ya? La emoción es una respuesta a la percepción particular que tenemos de la realidad y no una respuesta a la realidad. Entonces, a su vez, la percepción de la realidad la construimos a través del lenguaje. Entonces, la pregunta clave ahí ¿es posible modificar la respuesta emocional mía? Sí, es posible. Para que sea posible es necesario modificar la percepción de la realidad. Entonces, la segunda pregunta, ¿es posible modificar la percepción de la realidad? La respuesta es sí, modificando el lenguaje. Si yo modifico mi lenguaje, entonces voy a modificar la percepción que yo tengo del fenómeno. En el caso de la palabra problema, justamente, el fenómeno, si yo lo percibo y lo etiqueto lingüísticamente como un problema, ¿ya? Entonces voy a tener la percepción que se tiene respecto de lo que es un problema, y mi respuesta emocional va a ser coherente con eso, ¿ya? La palabra problema la tenemos conectado la gran mayoría de los seres humanos a una sensación angustiosa, a una sensación de impotencia. Y si yo modifico mi lenguaje y me digo a mí mismo, estoy frente a un desafío, el fenómeno es el mismo, pero esta vez elegí percibirlo de otra forma. Y si yo lo percibo como un desafío y uso esa palabra, la emoción mía se va a modificar porque es distinta la sensación que me evoca la palabra desafío versus la palabra problema. El desafío incluso es hasta estimulante. El desafío es movilizador. Como exacto.
mientras que el problema es como que se te viene el mundo encima, como que no, como que ¿qué hago? Como que hay como en una nebulosa, pero el desafío, claro, como que tiene esa cosa de que necesita de tu acción, ¿o no? Claro, sí, muy bien. Te moviliza, abre posibilidades, ¿ah? Incluso llega a ser hasta estimulante, ¿ah? Es creativo, claro, se necesita. Claro. Pero Es bajo un como poco que esa... tú te... Te escucho, Jaime, perdón. Sigue, sigue. Sí. No, solo quería agregar de que cuando nosotros, cuando alguien nos desafía a algo, ¿ah? Te desafío a que resuelvas esto, como que surge en nosotros un sentimiento de, me están desafiando, están dudando de mis capacidades, yo voy a demostrar que sí puedo, ¿eh? Así que, bueno, eso es en esencia el arte de modificar tus propias percepciones de la realidad para poder responder con un emocionar más adecuado, digamos. O sea, durante la pandemia podemos decir que tenemos más que el problema de no poder salir de la casa, el problema de estar todos juntos, el desafío de estar todos juntos, de tener que Bueno, soportarnos, tolerarnos. mira, la palabra desafío es un ejemplo. ¿Mm? Existen varios otros que se pueden ir adaptando según a lo que estás viviendo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, eh, por un lado sí podemos decir es un desafío en un nivel, pero también podríamos usar la palabra situación, ¿ya? Estamos frente a una situación. Perfecto. La palabra situación es más neutra. ¿Ya? Okay. O sea, no ocupar términos negativos, principalmente es tratar de darle la positividad al término para poder Mira, internamente autoconvencernos. mira, el paradigma de clasificar la realidad en positivo y negativo es un paradigma que es un poquito pobre, ¿eh? La realidad no es ni positiva ni negativa, las cosas son lo que son y está llena de matices, ¿eh? Entonces, estas visiones lo que hacen es abrir posibilidades, justamente para poder superar lo que tenemos al frente. Entonces, Jaime, hasta el mensaje de la autoridad podría ser, podría tomarse dentro de este mismo sentido y cambiar la forma del mensaje. Como bueno, que lo mira, aquí, programamos lingüísticamente desde las por autoridades. supuesto, por supuesto, a mí me encantaría asesorar a las autoridades para poder darles todas estas claves, porque en realidad es una lástima realmente que por un tema de lenguaje no se logren obtener lo que queremos realmente obtener. Fíjate que hay una palabra, bueno, ando pesquisando siempre, yo viajo mucho, entre paréntesis, soy un viajero del mundo, y cada vez que viajo me interesa mucho encontrar palabritas que son buenísimas, digamos, para superar situaciones. Claro, y fíjate que Humberto Maturana, hace poco tiempo atrás, comenzó a rodar la palabra colaboración para referirnos a la oposición, o sea, políticamente hablando. En vez de hablar de los políticos de la oposición, deberíamos hablar los políticos que pertenecen a la colaboración. Perfecto. ¿Te fijas que cambia completamente? Sí. Porque oposición es... todo lo contrario a... Claro, es una tontera si te fijas bien. Mira, nosotros somos igual que una casa que hay que administrar un país. Entonces, tenemos una regla del juego que dice que cada tantos años todos tenemos la opción de... imagínate, hasta te lo puedo reducir así como cuando elegíamos al presidente de curso en el colegio. Bueno, todos los años tenemos una oportunidad. Pero el hecho de que haya ganado un presidente de curso y normalmente por muy pocos votos, como suele ocurrir en los países, también no son diferencias tan grandes, eso no tiene por qué significar que los que no ganaron, ¿ya? Entonces pasan a ser inmediatamente la oposición a todo lo que el presidente diga. Son colaboradores que van a colaborar, por ejemplo, dando feedback, haciendo observaciones, haciendo ver situaciones.
Así que ese por ese lado. Y también yo creo que el mundo entero, esto lo quiero ver ahora en un contexto mucho mayor, esta crisis que estamos viviendo en realidad es multisistémica, es una crisis no solo a nivel de salud, hay una crisis económica, pero también hay una crisis política, hay una crisis cultural y social. Absolutamente. Son muchos los ámbitos en que está ocurriendo esto y yo creo que vamos a tener que empezar a modificar también la percepción que tenemos por el otro lado con la palabra gobierno o autoridad, ¿ah? Que también hace ver a las personas que ocupan esos roles como en un nivel, en un pedestal demasiado alto, ¿ah? Cuando en realidad no están así, son personas igual que todos nosotros que eligieron ese camino y que parece tienen algunas condiciones, como otros tenemos condiciones para otras cosas. Jaime aquí nos está saludando, por ejemplo, Daniela Maldonado dice, hola Jaime, un abrazo desde todo el equipo de Concepción Un Seco. Y también Jorge Núñez dice, buen contenido. Y Eduardo Arellano nos dice, ¿cómo nos reprogramamos en esta situación sin precedentes? Que tal vez requiera fortaleza sin precedentes. Bueno, desde luego quiero responder los saludos a la Dani, que, bueno, yo trabajé 4 años en un proyecto muy hermoso con la Mutual para Celulosa Arauco y ahí tuvimos oportunidad de conocernos, así que mis saludos también a todos. En este momento estamos justamente respondiendo de alguna forma a esa pregunta, ¿cómo nos reprogramamos modificando nuestro lenguaje? El tema de la PNL hay libros y libros sobre eso. ¿Ah? De hecho, yo tengo mi propio libro también, Despega, ¿ah? Es un modelo transformacional. Aquí podríamos hablar horas y horas. ¿Ah? Absolutamente. Y también estas cosas es una reprogramación mental. Normalmente, en tiempo, esto ya llega a risa, porque como yo llevo 30 años en esto y toda la vida hice las cosas presenciales, ¿ya? Y con entrenamientos que duran mínimo 8 horas. Entonces, estar en este formato, ¿ah? Y responder en 2 minutos cómo se hace, no es fácil. Pero la idea es que podamos contactarnos en los siguientes programas y se transforme casi en un panelista para poder ir interactuando, porque por ejemplo nos está llegando más gente, nos pregunta, por ejemplo, el lenguaje y las palabras quedan en realidad. Nos tenemos que interesar en cómo conversamos. Es un tema esencial para vivir como queremos, nos dice Carolina Zugarret. Sí, mira, una reflexión interesante es meditar en el hecho de que el lenguaje es mucho más trascendente de lo que nosotros somos capaces de darnos cuenta. Hace años atrás, cuando se decía que alguien hablaba bien, se estaban refiriendo más a la elegancia del lenguaje, a lo florido que podía ser, a la gran cantidad al vocabulario, ¿no es cierto? E incluso llevándolo a un ámbito un poco más social, establecíamos distinciones entre personas cultas, ¿ya? Que ofrecen un cierto lenguaje y otras que no tienen ese nivel de cultura. Bueno, la cuestión del lenguaje es mucho más trascendente que eso. O sea, el lenguaje nos está programando constantemente. Entonces, ojo con el lenguaje, ojo con lo que te dices, porque en una palabra, es eso que tú te dices va creando una realidad. Entonces, es muy valioso darnos cuenta de otro detalle también, que aquí no estamos hablando de eufemismo, ¿eh? Esto no se trata de bajarle el perfil a las cosas. El desafío es lograr describir la realidad lo más acorde a ella, sin bajarle el perfil y al mismo tiempo haciéndolo con un lenguaje que te conecte con emociones constructivas, ¿ya? Emociones movilizadoras, emociones que finalmente te permiten superar la adversidad que está frente a ti. Absolutamente. Para cada uno, para el alma y para lo que le decimos al resto también. Claro. Es un arte, mira, esto deberían haberlo enseñado, yo creo que va a ocurrir, ya debe estar ocurriendo que en los colegios
se les va a enseñar a los niños el valor que tiene el lenguaje y que no es solamente un tema de tener varios sinónimos para describir algo, sino que decir, oye, esa palabrita está cerrando posibilidades, modifícala por esta otra que te abre posibilidades. Si al final Maturana lo dice, el lenguaje es lo que nos hace humanos, es lo que nos distingue. Absolutamente. Jaime, nosotros te queremos dar las gracias. De verdad se nos pasó la hora volando de este primer programa del capítulo 0 de Catarsis. Esperamos tenerte nuevamente porque creo que da para conversar más. Nos están llegando comentarios de Laura Carrasco que te manda un saludo y dicen, excelente comentario, el que más que oposición, colaboración, y te mando un abrazo. Creo que vamos a tener tiempo para desarrollar más el tema y poder abordarlo por temáticas en profundidad. Pero de verdad te queremos dar las gracias. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes. Quiero pasar un avisito, ¿ah? Díganlo. No sé si se puede. Sí, pues siempre se puede. En estos nuevos desafíos ya hemos creado con Pilar Sordo y Pedro Flores un programa nuevo, se llama Animales Sociales, ¿ya? Lo pueden encontrar en las redes, YouTube, Facebook e Instagram. Ya lanzamos ayer el primer programa y ya pronto vamos con el siguiente. Y ahí vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con la contención emocional. Así que para los que tengan interés. Ahí también lo vamos a seguir promocionando absolutamente. Muchas gracias, Jaime. Te agradecemos estar en el primer capítulo, en el capítulo 0 de Catarsis. Nos vemos. Muchas gracias nuevamente. Te agradecemos la experiencia y compartir tus conocimientos con nosotros. Para mí fue todo un descubrimiento esto de la neurolingüística. Maravilloso. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, y a todos, Carlos. Se nos pasó volando. Se nos pasó volando y nos pasamos un poquito de la hora, porque llevamos más de una hora conversando y de verdad podríamos haber estado 3-4 horas más. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos ha escrito. Por ejemplo, Paulina Soto, que dice, excelente invitado, muchas gracias por la experiencia y definitivamente nuestras palabras y nuestros pensamientos son cruciales para ser felices y vivir nuestras vidas como queremos. También a María Angélica Fuente, que dice, felicitaciones, es una excelente iniciativa, el lenguaje es lo que nos hace diferente en realidad. A Ronnie Cornejo, que dice, felicitaciones por el programa, muy bien pensado para movilizar la cultura de la seguridad y de la integración de la familia. Saludos desde Minera Escondida. Y así mucha gente más que nos está escribiendo. Catalina, llegamos al final. Sí, nos tenemos que ir y agradecerles, por supuesto, a todos los que estuvieron conectados en este capítulo 0 de Catarsis. Esperamos poder estar con ustedes compartiendo. Así que un tremendo beso para todos. Gracias, Carlitos. Gracias, Max. Y nos estamos. Gracias a ti. Y nos vemos. Saludos a todos y nos vemos pronto, esperamos. Cuídate, Catita. Nos vemos. Chao. Voy caminando sin saber nada de